hay posibilidad de aumentar las pensiones. Para eso se requiere también reforzar la capacidad financiera del Estado, y esto pasa necesariamente por un pacto fiscal, por hacerle llegar más recursos vía un combate de la evasión, la elusión y el contrabando. Nosotros hacemos cálculos de que si hacemos un esfuerzo por la vía de una mayor fiscalización, podemos subir la carga tributaria que actualmente ronda el 14% del PIB a un poco más del 20%, aproximadamente 1 o 1,5% en relación al PIB cada año, sin necesidad de modificar las tasas impositivas o de crear más y nuevos impuestos. Estamos hablando de hacer un mayor esfuerzo de fiscalización, como pidió el embajador de los Estados Unidos, el anterior embajador, antes de terminar su misión diplomática. En la medida en que sea un esfuerzo fiscalizador, se le pueden hacer llegar recursos al fisco y a partir de ahí financiar programas de desarrollo social y particularmente atender las necesidades que plantea la población pensionada del país. De tal manera que a mí ese escenario me parece probable. Es posible aumentar las pensiones, es posible mejorar el nivel mínimo de las pensiones, incluso luego del aumento que aparece en el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal que ha presentado el gobierno de la República. ¿Bajar el precio de los productos de la canasta básica? Yo no estoy hablando de control de precios, sino que de estabilización de precios. Se pueden estabilizar los precios de los productos de la canasta básica. Una medida que se plantea y que hemos visto con mucho agrado es la posibilidad de establecer tasa cero del IVA para los productos de primera necesidad, particularmente alimentos y medicinas. Hay una investigación patrocinada por la Fundación Eber que plantea que el riesgo de algunas de esas medidas es que pueden abrir un agujero fiscal. Se pueden dejar de percibir perfectamente unos 150, 200 millones de dólares como resultado de eliminar el pago del IVA a alimentos y medicinas. Pero se podría recuperar ese agujero fiscal con lo que se obtenga como resultado del combate de la evasión, la elusión y el contrabando, o estableciendo un IVA diferenciado, por ejemplo, una tasa mayor del IVA para productos suntuarios o para productos de lujo. En todo caso, es una medida que estamos estudiando y que de alguna manera podría permitir el que bajen los alimentos. Está también la necesidad de recuperar el tejido productivo. Este gobierno, al igual que gobiernos anteriores, hicieron una apuesta equivocada, que resultaba mucho más barato comprar alimentos afuera que producirlos. Y se desmontó toda la infraestructura de apoyo gubernamental a la producción agropecuaria. Tenemos que recuperar la capacidad de producción de nuestros propios alimentos y por esa vía podemos asegurar precios accesibles a los agricultores, pero al mismo tiempo también precios accesibles a los consumidores. Bien, hablemos de institucionalidad. Un tema que poco se ha abordado y quisiera saber cuál es tu opinión, Mauricio, es en el caso de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se diseñaría, cómo se establecería el perfil o quién podría ser el director de la Policía Nacional Civil? Y otro punto muy particular, ¿cómo lidiarías con el tema de las cuotas que se han establecido al interior de la Policía Nacional Civil y que son heredadas de la firma de los acuerdos de paz? A las cuotas me refiero que ahí hay ex militantes del FMLN, ex guerrilleros, y hay también en mandos medios a nivel medios y alto también, algunos que fueron oficiales de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, de la Policía de Hacienda. ¿Cómo harás en ese caso particular? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, muy pronto para establecer perfiles de figuras claves en el aparato público. Sin embargo, yo puedo adelantar una opinión con respecto a la calidad del funcionario que necesitamos. Independientemente si estamos hablando del director de la Policía Nacional Civil o del ministro de Hacienda o del canciller de la República, necesitamos hombres o mujeres probos, honestos, con vocación de servicio público y particularmente con criterio de idoneidad. Yo no voy a seleccionar el gabinete a partir de cuotas partidarias. ¿Podría ser un civil que esté al mando de la dirección de la policía? Lo establece la ley. De hecho, la ley establece que tiene que ser un civil. En ese sentido tenemos que... Es decir, ¿no esperarías que alguien salga del interior de la policía como director? La ley establece que el director de la Policía Nacional Civil tiene que ser un civil. En ese sentido tenemos que ser respetuosos de la ley. Lo importante del director de la policía es que sea hombre o mujer, probo, honesto, transparente, con vocación de servicio público y con idoneidad en el cargo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que tiene que ser una persona que conozca de seguridad pública, que tenga ideas novedosas, pero que particularmente esté comprometido con el cambio institucional que hay que
introducir en la Policía Nacional Civil como en la mayoría de las instituciones del Estado. Pero bueno, las encuestas indican que la Policía Nacional Civil es de las instituciones más confiables que hay en el país. Si revisas encuestas, pero entonces, ha caído en la confianza. ¿Dirías? Yo recuerdo que en las primeras encuestas que se cursaron poco después de la firma de los acuerdos de paz, justamente la Policía Nacional Civil aparecía, al igual que los medios de comunicación y la Iglesia, como las instituciones más confiables por parte de los ciudadanos. Pero con el deterioro institucional que ha experimentado la Policía Nacional Civil, especialmente con los casos de corrupción probada que han salido a luz pública por un excelente trabajo que han hecho algunos medios de comunicación, como también el involucramiento de algunos jefes policiales y policías, agentes particularmente con el crimen organizado, esto no ha dejado de provocar un desencanto en la población y ha disminuido la confianza hacia la Policía Nacional Civil. Es de las más confiables, pero no tenemos el suficiente nivel de confianza como para garantizar un trabajo más eficiente y eficaz en el combate a la criminalidad. ¿Y con las cuotas entonces qué harías? Es decir, las cuotas que están establecidas... A mí me parece que las cuotas no son un problema. Y no han sido un problema. Yo no diría que el deterioro institucional que ha enfrentado la Policía Nacional Civil sea un problema de cuotas. En mi opinión, las cuotas fue la mejor solución que se encontró en su momento para configurar la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta la cantidad de personal que había hecho carrera militar desmovilizado como resultado de los acuerdos de paz. En algún lugar habría que poner a los exagentes de la Policía Nacional, a los exagentes de la Guardia Nacional y a los exagentes de la Policía de Hacienda, como también a mandos militares del FMLN. El sistema de cuotas fue la solución salomónica, pero yo diría la solución institucional que mejor se encontró para resolver ese problema. A estas alturas, el deterioro institucional de la Policía Nacional Civil, en mi opinión, no tiene que ver con un problema de cuotas, de tal manera que las cuotas se pueden mantener. Tiene que ver con un problema de conducción, pero particularmente de diagnóstico del problema de la delincuencia. Se sigue creyendo, por parte de algunos, que la delincuencia únicamente se combate con reprimir el delito y se descuida las políticas preventivas. Y lo peor aún, la represión se reduce a la persecución del delincuente y no a reforzar la capacidad de investigación del delito, tanto de la policía como del Ministerio Público. Ahora, otra pregunta. Atender esos dos vacíos nos puede llevar a resolver el problema de la delincuencia en el país. Eso es una cuestión que está relacionada también al tema de seguridad, pero es más la seguridad interna. En el caso del organismo de inteligencia del Estado, ¿qué medidas adoptarás? Pregunto esto porque finalmente en el pasado el FMLN ha cuestionado el hecho de que el organismo de inteligencia del Estado se ha utilizado como un instrumento de persecución más política que de otra cosa. Porque hay evidencias. Entonces pregunto, ¿qué harás con el organismo de inteligencia del Estado? Primero, rescatarlo. El organismo de inteligencia del Estado se encuentra en un virtual abandono. Yo tengo entendido de que la administración actual, y particularmente el ministro antes de Gobernación y ahora de Seguridad Pública y Justicia, ha creado su propia estructura de inteligencia y ha dejado a un lado el organismo de inteligencia del Estado. No sé con qué propósito. El organismo de inteligencia del Estado hay que rescatarlo y modernizarlo. Todo Estado necesita de una institucionalidad que garantice información de uso discrecional, pero que permita hacer frente a problemas eventuales que uno puede enfrentar en el futuro como gobernante. Y para eso se necesita de una inteligencia del Estado. Aquí la inteligencia del Estado se ha puesto al servicio de la persecución de opositores, de periodistas, de empresarios, de dirigentes políticos. Tú recordarás todo el debate que se generó en torno a la posibilidad de intervención de las llamadas telefónicas sin tener un asidero legal, información que seguramente era procesado por el organismo de inteligencia del Estado para mantener controlada la oposición, incluso a funcionarios de gobierno. Yo rescataría el organismo de inteligencia del Estado y lo pondría a funcionar para lo que fue creado, rescatando el espíritu de los acuerdos de paz y acabaría con toda estructura de inteligencia paralela. A mí me preocupa el organismo que ha creado el ministro de Seguridad Pública, en el cual tiene trabajando a un grupo de militares ya en situación de retiro, la mayoría integrantes de la Tandona, y que los está poniendo a trabajar no solo para perseguir opositores, sino que particularmente en esta campaña electoral, y que es el responsable de la campaña sucia en contra de nosotros.